Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero mañana, atención, haremos la matiné. Jueves y viernes, pese a los feriados, estaremos en vivo. 8 de la noche los estaremos esperando en Venezuela 3:30. Hablaremos esta noche de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados, que debían llegar a Jerusalén, pasaron por allí y se tentaron con las riquezas de la ciudad. Y decidieron entonces tomarla y quedarse allí bajo la excusa de que Constantinopla debía transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, quizá esa fue la intención al principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa Occidental por la obtención de toda la riqueza de aquella ciudad. Porque allí se guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados por el contacto. El historiador Dusselier, en el libro El drama de Bizancio, el otro nombre de Constantinopla, uno de los otros nombres de Constantinopla, cuenta Dusselier que todos esos objetos tenían una virtud apreciable. Por simple contacto eran capaces de multiplicarse, comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían, a su vez, transportar el milagro a cualquier parte. Bueno, en verdad, lo que dice el historiador es que este era el modo de explicar la demasía de estas reliquias. ¿Cómo explicar que había centenares de clavos de la cruz? Así que más que un artículo de fe, esta era una explicación, y no muy convincente, de la exagerada cantidad de reliquias que uno encontraba en Constantinopla. La transferencia de estos objetos sagrados en dirección a Constantinopla había alcanzado allá por el siglo XV, por el siglo V. El siglo XV claro, justamente es el siglo de la caída de Constantinopla. Por el siglo V, proporciones de una colecta religiosa. Lo que quiero hacer es contar cómo empezó Constantinopla a llenarse de reliquias. Pues bien, desde los cementerios donde se habían enterrado a los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la que entonces era la capital más importante del imperio. Todos los religiosos, los funcionarios, se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere, ¿no? La colaboración en este berretín era tal que se cuentan historias impresionantes. Por ejemplo, a la princesa Pulquería en sueños se le aparecían los santos y le indicaban, casi todos los días, el lugar donde estaba enterrado algún tesoro, alguna reliquia, el hueso de San Algo. Claro, algo, sí. Algo, bueno. Cosas. Y entonces Pulquería ordenaba excavar en el lugar que el santo le decía y indefectiblemente se producía un descubrimiento. Estamos hablando del siglo V en adelante. Ya al llegar el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla, reliquias quiero decir, fragmentos del cuerpo de santos, objetos notorios, objetos de uso diario, de santos del mismo Jesucristo, de la Madre del Cristo, del Padre, de los apóstoles, etcétera, etcétera. Bueno, digo, en el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla eran más de 4.000. Era una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Llegaron incluso a editarse manuales para indicar a los peregrinos a dónde estaba cada reliquia y cuál era el camino a seguir para encontrarla. Por semejante proliferación se desarrolló incluso la orfebrería religiosa, porque las cabezas, los cráneos de los santos se encajaban en pequeñas vitrinas doradas, un brazo, una pierna
lo cubrían de molduras de oro o vainas de plata, y en todas partes se incrustaban gemas, diamantes, alhajas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos de oro, etcétera. Dichos adornos contaron incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas eran la ligazón que unía a uno con el otro y todo así, ¿no? Los argiroplatai, que eran orfebres de Constantinopla, ocupaban el primer tramo de la mesa en la calle principal. Tenían por ellos muchísima estima. Las reliquias se concentraban con cierta frecuencia en las iglesias, en el gran palacio, y había incluso reliquias relacionadas con la pasión de Cristo: la Santa Lanza, la Santa Esponja, la corona de espinas, la cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla de San Miguel, estaban las reliquias del Antiguo Testamento: el hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta de Josué. Bueno, y en la iglesia de Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Todos estos tesoros fueron, para los cruzados de 1204, una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, que eran los emperadores griegos de Bizancio. Entonces, desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios. Y era necesario solucionar ese problema. Ese era el mensaje de Roma. Había un veneciano, Enrico Dandolo, que invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco tiempo, desde 1204 justamente hasta 1261. Durante ese breve tiempo, pudieron lograr que no quedara en Constantinopla ni una sola de las reliquias. Cuentan que entre los francos, así se llamaban los cruzados, ¿no? Era uno de los nombres. Entre los francos que invadieron Constantinopla, el obispo Nivelón de Soissons se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Otro, Eurín de Sicón, obtuvo la mano derecha del Bautista. Conrado Alberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos, más cautos, especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia por esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dandolo era calculador, pero se las ingenió incluso para regalar algunos molares a miembros de su familia. Aparecieron también por esos tiempos algunas confusiones. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto griego fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaban. Entonces ponían el nombre que les parecía y mandaban la reliquia a Venecia, a Francia o a Roma. Por desgracia, algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el saqueador, la memoria le flaqueaba y resurgía después, pero equivocada. Muchos santos fueron entonces rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos, de los que nunca pudo saberse cuáles correspondían al santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con una gran solemnidad. Claro, lo que fuera. No importa. Trae lo que tenés. Trae. Después y entonces, sermones apasionados, toques de campanas, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres
en los que empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las antiguas para ser vendidas allí donde se demandaran. En el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sagrados. Pero esas indicaciones no funcionaban nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojados de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir el saqueo, pero sufrieron torturas, para que los torturaban para que dijeran a dónde tenían escondidos los objetos santos, ¿no? Y los que no hablaban eran liquidados. Después de las entradas de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla durante esos años. Último detalle. Me parece que Enrico Dándolo, además de por la codicia, obraba impulsado por la venganza, porque yo no me acuerdo si a su padre, sigo tocando de oído, a su padre o quizá a él mismo le habían arrancado los ojos los griegos en algún otro entrevero. Creo que sí, que había quedado él ciego y que había sido atormentado, probablemente en Chipre, pero habría que confirmarlo. Después, si alguno quiere saberlo, hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar. No, yo mañana mismo yo les diré quién era el ciego, si era Dándolo o su padre y dónde fue que le arrancaron los ojos. Me gustaría dedicar esta charla a San Luis, rey de Francia, que amaba las reliquias y compraba por todos lados, gastaba muchísimo dinero comprando reliquias. Pero además, sin saberlo, él mismo generaba reliquias porque se lo consideraba santo. Él después lo fue, San Luis, fue canonizado, Luis IX de Francia. Y era tan fuerte la idea de la santidad de Luis que tenía la gente, que se peleaban por arrancarle un pedacito de su manto. Por ahí, si él se sentaba en el piso, agarraban un poco de la tierra de donde se sentó. Sí. O sea que lo perseguían para obtener objetos que habían estado en contacto con el rey y que, según la gente creía, tenían un valor de reliquia, ¿no? Así que a él le dedicamos esta charla. Hemos ido a la discoteca y vamos a ilustrar esta charla sobre las reliquias con una verdadera reliquia, como es la canción que se llama Los Jazmines de San Ignacio, que bien podría ser un objeto sagrado, ¿no? Los Jazmines de San Ignacio canta Ignacio Corsini.